¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Administración de la Construcción de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy, que es día 30 de agosto del 2021, vamos a dar inicio con el tema que nos toca hoy. Empezamos aclarando dudas de Andrea, por favor. Adelante, Andrea. No, profe, no me quedaron dudas del tema. Gracias. Al contrario, gracias. Pasamos con Brenda Janet. Adelante, Brenda. Sí, gracias. ¿Cómo se podría, ya sea tanto el sector privado o público, cómo podrían apoyar a las pymes? Porque pues, o sea, hay quienes traen toda para hacer una empresa, una constructora potencial, pero porque son pequeñas no pueden sobresalir. Entonces, ¿cómo podrían apoyarlas? Claro. Bueno, en el sexenio pasado hubo una iniciativa que me pareció muy buena. Tenía oportunidades de mejora, que se llamaba el INADEM. Les comparto la pantalla rápidamente. Entonces, miren, aquí vamos a ver. Abrimos esto y vamos a poner aquí INADEM. Entonces, el INADEM es parte de la Secretaría de Economía y es el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, este instituto, pues básicamente tiene la función de poder otorgar créditos a empresas que son pymes, que son igual de reciente creación y que son emprendimientos de jóvenes que, bueno, tienen la inquietud de crear su propio negocio y que pueda de alguna manera empezar a generar puestos de trabajo, es decir, que empiecen a generar empleo. Entonces, aquí en esta página, bueno, vienen algunos lineamientos para más o menos saber de qué se trata ya de manera muy particular el acceso a los fondos del emprendedor. Entonces, aquí hay un conjunto de manuales. Bueno, la última actualización viene aquí del año 2018, donde vamos a ver aquí que se trata de un archivo en PDF que tiene los procedimientos del INADEM. Lo que más o menos se tiene que hacer para darles una idea es que se tiene que hacer una propuesta de un proyecto para que ese proyecto sea avalado por una incubadora de empresas. Entonces, en una incubadora de empresas ya hay un cierto número de incubadoras certificadas que pueden dar esa firma. Ahí se analiza la viabilidad técnica y económica del proyecto, se hace una revisión del estudio de mercado, otra revisión del estudio legal y otra revisión del estudio, digamos, de la inversión que se necesita para saber cuál es el monto que se está requiriendo. Entonces, bueno, aquí vienen un conjunto de cuestiones, algún glosario de términos y, bueno, todas las leyes que soportan esta iniciativa, ¿de acuerdo? Entonces, los créditos que se dan son a fondo perdido. ¿Qué significa? Que pues una vez que se otorga ya no es necesario regresarlos y básicamente van variando del monto. Me parece que el máximo monto al que se puede aspirar era no recuerdo si era de 80,000 pesos o de 150,000. Hay un Instituto Nacional del Emprendedor aquí en el Estado de México, entonces, de hecho está aquí enfrentito de CEU. Ustedes lo pueden ubicar ahí a un costado del Hospital Florencia. Entonces, ahí pueden ustedes acudir y ver cuáles son los requisitos que les piden para otorgarles este crédito, ¿de acuerdo? Y con eso, pues ya se puede apoyar a los pequeños negocios para que puedan empezar a llevar a cabo actividades comerciales en el sector económico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la invitación sería que quien esté interesado para poder llevar a cabo esto,
pues lo haga de una forma ordenada, que revise estos documentos, vea cuáles son los requisitos vigentes y de qué manera se puede aspirar a la adquisición de estos recursos, que repito, son para motivar la creación de empleos en las pymes, ¿no? En pequeñas empresas, ¿no? Se tiene que hacer un plan de negocios para poderlo llevar a cabo, y ese plan de negocios tiene que estar avalado por una incubadora, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma en la que se hace. Otra forma posible podría ser generar una idea de un proyecto y proponérselo a inversionistas, no al gobierno, sino proponérselo a inversionistas. ¿Y quiénes pueden ser inversionistas? Pues pueden ser incluso hasta nuestros familiares. Yo desarrollo un proyecto y voy con mi papá, voy con mi tío, voy con mi primo, voy con un amigo y les digo, miren, tengo este proyecto, apóyenme y yo los voy a hacer accionistas de esta idea. Y cuando empiece a recibir utilidades, a cada uno le voy a dar una rentabilidad por ese apoyo que ustedes me están dando, ¿de acuerdo? Eso sería un proyecto pequeño. Hay otra iniciativa, hay un programa en la televisión que creo que se llama Shark Tank o algo así, que son igual un grupo de inversionistas, ese ya es un poquito más grande. Igual, alguien llega con una idea de un proyecto y se las vende ahí, se las expone y les dice, miren, mi proyecto va a ser esto, aquello, el mercado es de tanto, y ya los inversionistas ven el riesgo y sabrán si le invierten o no a ese proyecto. Pero de nuevo, la forma de conseguir los recursos es presentando bien, desarrollando bien una idea de un proyecto y vendiéndosela a alguien que tenga los recursos. Puede ser el gobierno, pueden ser familiares o pueden ser inversionistas externos, ¿de acuerdo? Son las tres maneras en las que podríamos motivar digamos, la financiación de un proyecto. Gracias. Con todo gusto. Pasamos con Carlos Beltrán. Adelante, Carlos. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tan frecuente las grandes empresas solicitan algún tipo de financiamiento? ¿O en qué caso? Claro. Sí. Pues cuando tienen la necesidad de generar un nuevo proyecto, suelen pedir un financiamiento. Hay una cuestión ahí, que es déjenme ver aquí, la emisión de acciones, vamos a ver aquí, compartir pantalla. Es que aquí, siempre falla el tema con esto de la pizarra, pero a ver, voy a hacer un experimento aquí rápidamente en tiempo real. Voy a abrir Word. A ver, vamos a ver si... Ustedes me dicen si es visible el Word. Ahí está. Bueno. Entonces, miren, vamos a ponerlo en esta forma. Voy a dibujar aquí. Miren, esta es una empresa, ¿no? Entonces, tiene un cierto monto, Entonces, esta empresa, yo la puedo dividir. Vamos a hacerlo sencillo. Imagínense que yo la divido en 100 partes iguales. Hagan de cuenta que fuera un pastel y yo hago 100 rebanadas de ese pastel. Cada una de estas rebanadas yo la voy a vender en el mercado y vamos a suponer que la voy a vender en 1 peso. Entonces, ahorita mi empresa vale 100 pesos porque tengo 100 rebanadas de a 1 peso, pero en cuanto yo vendo esas rebanadas, en automático ya tengo 200 pesos. Entonces,
Bueno, habría que hacer ahí la proporción, ¿verdad? De ver qué radio corresponde para duplicar el tamaño de la empresa. Entonces, cada una de estas acciones, así se llama, yo las voy a vender en el mercado para hacer crecer el tamaño de mi empresa y obtener unos recursos para financiar los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme vamos a decir, esta empresa empieza a tener ventas, empieza a generar más, va a ir creciendo la empresa, va a ir creciendo. Entonces, aquí ya no va a valer 300, aquí ya va a valer 500. Y como fue dividida en 100, cada acción va a valer 5 pesos ahora. Entonces, cuando yo la compré de origen, la compré en 1 peso. Pero ahorita que mi empresa ya vale 500 pesos, entonces cada una de esas acciones ya vale 5 pesos. Me conviene haber invertido o me convino haber invertido en esa empresa. ¿Por qué? Porque ya creció. Imagínense la empresa de Apple cuando empezó a vender sus acciones muy al principio, bueno, pues tenían un cierto valor. Ahorita que es un monstruo Apple, pues esas acciones valen muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque la empresa ha crecido con ese dinero que obtuvo para hacer proyectos. Entonces, ¿qué hizo con ese dinero que obtuvo de origen? Pudo haber hecho muchas cosas, por ejemplo, pudo haber construido una fábrica, pudo haber invertido en investigación y desarrollo para, no sé, para generar el touch de la pantalla del iPhone, pudo haber invertido para hacer una pila más durable. Entonces, cuando ellos descubren todo eso a través de la investigación, a través del desarrollo tecnológico, es cuando empiezan a venderlo de manera masiva, hacer producción de una gran cantidad de aparatos y los venden en el mercado. Entonces, para darles una idea de eso, aquí está, miren. Vamos a ponerle aquí, ¿cuánto cuesta verdaderamente un iPhone? ¿Cuánto cuesta verdaderamente un iPhone? Enter. Entonces dice, en México este nuevo smartphone tiene un precio que va de los 19,000, o sea, de los 20,000 hasta los 30,000 pesos. Pero vamos a ver aquí cuánto cuesta realmente un iPhone. Vamos a darle clic. Aquí está, miren. Entonces, los costos de los metales, de los fierros, cuesta $373. O sea, cuesta 7,000 pesos, 7,500. Los fierros, los metales, la pantalla, el dispositivo, la pila, el plástico, todo eso cuesta 7,000 pesos, 7,500 pesos. Y ellos te lo venden en 30,000 pesos. O sea, son 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. 4 veces más. Cuesta 4 veces más. Entonces, la empresa, cuando recibe ese dinero, lo invierte para poder desarrollar esa tecnología que al final del día la va a vender muchísimo más cara en el mercado. ¿Por qué? Porque va a ser patentes, va a ser un montonal de cosas que van a permitirle tener esas ventas y la empresa va a crecer. A mí me conviene comprar acciones de Apple y esas acciones la usan ellos para financiarse. Otra forma de financiarse es a través de un crédito bancario, pero no les conviene porque tienen que pagar intereses. Y aquí con la venta de acciones pagan utilidades a los accionistas, pero lo más valioso es el crecimiento de la acción, es que crezca la acción. Vamos aquí a la página costo de la acción de Apple. Entonces, fíjense, aquí está. Aceptar. Entonces, fíjense, la última cotización, $152. Esto está en dólares, ¿de acuerdo? Entonces, desde que Apple lanzó sus acciones a $1 cada una de ellas, hoy ya valen $152 las acciones.
¿de acuerdo? O sea, se han multiplicado de manera extraordinaria, ¿de acuerdo? Cuando van a anunciar la nueva salida de un producto, sube el precio de las acciones. Por ejemplo, cuando murió Steve Jobs, bajó el precio de las acciones de Apple, porque ya él era, digamos, el genio de esa empresa, pero después se recuperó otra vez. Después se recuperó. Y aquí podemos monitorear acciones de varias empresas, por ejemplo, acciones de Televisa, vamos a poner. Las acciones de Televisa suben de repente, bajan. Entonces, ahorita están en este nivel, 51 pesos cada acción, 51, 57 pesos cada una de estas acciones, ¿no? Si anuncian que va a venir algún nuevo programa que va a jalar mucha gente y que va a tener un gran impacto en la sociedad, subirían las acciones de Televisa, ¿de acuerdo? Si anuncian que van a despedir a algún actor, algún conductor que jalaba mucha gente, bajan las acciones de Televisa, ¿de acuerdo? Vamos a ver las acciones de Grupo Carso. Estas están subiendo y están ahorita en 64 pesos cada acción, ¿de acuerdo? Igual, si anuncia a Carlos Slim, Carso es de Carlos Slim, que va a comprar la nueva telefónica en Brasil, van a subir las acciones de Carso, porque van a tener más proyectos, más ingresos, etcétera. Si, por ejemplo, si anunciara Carlos Slim que vende Sanborns, pues las acciones de Sanborns van a bajar, ¿de acuerdo? Porque ya no las va a administrar Carlos Slim y va a haber especulación en ese sentido. En fin, entonces, la casa de bolsa es una forma en la que se pueden financiar y pedir préstamos las empresas para poder sacar adelante sus proyectos, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso siempre están pidiendo dinero para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas nuevas. Bien, pasamos con César García. No tengo dudas en que por el momento. Gracias. Gracias, César. Pasamos con Eduardo Hernández. Adelante, Lalo. Creo que no, Inge, hasta ahora todo bien. Gracias, Lalo. Erickson Johan. Creo que no, ingeniero. Todo bien. Gracias. Gerardo Páramo. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días, Jerry. Adelante. Bueno, me quería preguntarle en qué se refiere, bueno, a qué se refiere más bien en que el Estado es el que distorsiona los mercados. Bueno, cuando dice y ha frenado el ascenso de las inversiones, no me quedó muy claro ese punto, ingeniero. Claro. Gracias, Jerry, por la pregunta. Sí. Cuando nosotros tenemos la parte, digamos, de libertad económica en una sociedad, los mercados son los que regulan los costos. Cada quien tiene una cota o un monto que está dispuesto a pagar por un bien. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Por qué puede vender iPhone o Apple los teléfonos en 20,000 pesos, en 30,000 pesos? Porque hay gente que está dispuesta a pagar esa cantidad por esos productos, ¿de acuerdo? Si no hubiera gente que estuviera dispuesta a pagar esos productos, la propia empresa tendría que abatir sus costos hasta llegar a un punto de equilibrio en el cual ya la gente estuviera dispuesta a pagar. Pero imagínense qué pasaría si de repente el gobierno dice, no, el iPhone máximo va a valer 5,000 pesos, no va a valer un peso más. Apple se va a ir de México, simplemente va a decir, ¿sabes qué? Si el precio máximo es de 5,000 pesos, yo me voy a ir, por entrada a mí el costo de producción es de 7,500. Lo acabamos de ver ahorita en el ejemplo anterior que les puse. Entonces, a Apple no le va a convenir vender a 5,000 pesos esos productos, esos teléfonos, porque simplemente va a perder, va a tener pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el gobierno entra,
a tratar de regular precios va a distorsionar el ambiente en el mercado, porque eso no es lo prudente, ¿no? Igual, ahorita lo estamos viendo con el tema del gas, ¿verdad? Que el gobierno está metiendo un nuevo gas, ¿no? Que por cierto creo que cuesta lo mismo que costaba el gas que vendían las empresas, pero bueno, ese es otro tema. El problema es que ahí va a distorsionar el mercado. Entonces los productores de gas ya no van a encontrar atractivo producir ese gas para venderlo en el mercado porque les van a poner una competencia con un precio menor y ellos van a dejar de vender. Al dejar de vender, lo que van a hacer es se van a salir del mercado. Ya no van a producir, no les va a convenir. ¿Por qué? Porque no van a tener ingresos. Cuando ellos se vayan, van a generar escasez de ese producto. Entonces, al haber escasez, inmediatamente se va a incrementar el precio, y entonces eso produce que no haya productores y que se haga un mercado negro. Y les pongo un ejemplo. En Venezuela hicieron exactamente eso. En Venezuela pusieron precios máximos para los productos. No sé si allá coman tortilla, no creo. La tortilla es muy mexicana, pero vamos a suponer que la tortilla pusieron un precio máximo y los productores de tortilla se fueron del mercado y ya no. Hubo escasez, entonces en el súper hay unas colas de 50 personas, de 100 personas, se forman a las 3 de la mañana para conseguir las tortillas porque no hay escasez. Entonces el Estado distorsiona el mercado. Y cuando empieza a regular o a tratar de regular los precios, poner precios máximos garantizados, eso es una mala decisión porque lo único que provocan es esto que estoy comentando. Entonces, van a haber unas colas tremendas, en esas ocasiones porque la gente quiere conseguir barato, pero el problema es que no hay. Y al no haber, se encarece y repito, surgen mercados negros donde se venden por fuera las cosas carísimas. Y si no, les pongo un ejemplo más cercano. Cuando empezó este sexenio, en diciembre del 2018, enero del 2019, hubo escasez de gasolina. Entonces, había unas colas espectaculares en las estaciones. Usted se ha de acordar perfectamente bien, no tiene mucho eso que pasó. Y se vendían bidones a precios excesivos. Cada litro de gasolina te lo vendían a 40, 60 pesos, ¿no? Se generó un mercado negro en el cual las personas decían, yo estoy dispuesto a formarme ahí 10 horas y vender, pero te lo voy a vender al doble, al triple de precio cada litro de gasolina. Entonces, cuando el gobierno empieza a intervenir, distorsiona los mercados y se genera pues déjenme buscar la palabra correcta, un desorden en esa situación. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora con... Sí, gracias. Sí, con todo gusto. Con Gonzalo Antonio. Ulises, ¿te puedo marcar en un ratito? Es que estoy a la mitad de una clase. Órale, pues muchas gracias. Hasta luego, bye. Adelante, por favor, Hola, Ángel. Buenos días. Por mi parte ahorita no tengo ninguna duda. Gracias. Ok, gracias, Gonzalo. Pasamos ahora con Ingrid. Adelante, Ingrid, por favor. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Muy buenos días. Tenía un poco de duda solo a qué se refiere en los aspectos, creo que son internos y externos, la descapitalización de... Ay, es que se me perdió. Aquí está. La descapitalización por fallas en las políticas, una adecuada política de distribución de dividendos. Claro. Voy a usar un ejemplo muy cercano tal vez para ilustrar esa idea y ya después me voy a la parte empresarial. Entonces, imagínense que una familia decide abrir una tiendita. Entonces ellos tienen un ahorro y lo que van a hacer es invertir ese dinero pues para rentar el local, para arreglarlo, para comprar unos estantes, un refrigerador, una báscula, una caja registradora, etcétera. Y por supuesto los productos. Van a comprar papitas, cacahuates, pan, fruta, lo que sea que vayan a vender en la tiendita.
En el momento en el que ellos empiezan a vender al público, van a empezar a obtener ingresos. Una política es, digamos, reinvertir las utilidades. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que estoy vendiendo me va a generar una cierta utilidad y eso lo voy a reinvertir para comprar más productos. Entonces, si antes tenía, por ejemplo, en el estante 30 bolsitas de papas, con lo que gané y tal, ahora voy a poder comprar tal vez 35. Y con eso que yo recupere y reinvierta mis utilidades, voy a comprar tal vez 40 la próxima vez y así sucesivamente, de tal suerte que va a ir creciendo mi negocio porque mi política digamos, de dividendos es reinvertir esas utilidades en lugar de estar ordeñando a esa tiendita. Pongamos un ejemplo opuesto. Vamos a suponer que con lo que se vende me regresa a mí la inversión y yo me como esa inversión. O sea, en lugar de volver a comprar más papitas, me empiezo a gastar eso, ¿no? Y voy y me compro un coche, y voy y me compro ropa nueva, etcétera. Pues al rato se va a vaciar la tiendita y como no estoy yo renovando esos productos, al tener esa mala política, digamos, de gastarme lo que yo ya había invertido, pues voy a llevarla a la quiebra. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener más productos para vender y pues la gente simplemente va a ir y ya no va a haber cosas, se va a ir a la competencia a otra tienda y esa tiendita de la familia pues se va a ir a la quiebra. Entonces, es muy importante la política que se establezca para que podamos nosotros tener un crecimiento sostenido de la empresa. Ahora, ¿cuál sería un escenario de equilibrio? Que la utilidad que a mí me entra, yo la reparto, pero lo que tengo invertido lo vuelvo a reinvertir. Entonces, se va a mantener constante. No voy a hacer que crezca ese negocio, simplemente lo voy a mantener a flote. Entonces, por ejemplo, si tenía yo 30 sobres de papas, recupero la inversión, agarro lo que me dejaron de utilidad y vuelvo a invertir en otros 30 sobres de papas. Lo mismo, recupero la inversión, recojo la utilidad y tal. Entonces, ese es un aspecto. Ahora, nada más para que tengamos esta idea, les voy a compartir aquí en la pantalla lo que sería el decálogo de Slim. Bueno, me lo mandó en un Word. Vamos a abrir el Word. Aquí está el decálogo de Slim, miren. Son los 10 mandamientos de Carlos Slim. Entonces, el primer mandamiento es preferir estructuras simples, organizaciones con niveles jerárquicos mínimos y tener flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones. Lo que Carlos Slim dice es que aunque una empresa crezca muchísimo y sea un monstruo, por ejemplo Telmex, que se tienen que mantener como si fuera una empresa pequeña, donde el dueño de la empresa, el gerente o el director, rápidamente tiene contacto incluso con los propios trabajadores, para que sea muy flexible y la toma de decisiones sea muy rápida. El segundo punto es mantener la austeridad en época de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Lo que Carlos Slim dice es que va a haber dos épocas, de vacas gordas y de vacas flacas, o sea, de grandes ventas y de contracción de ventas. Si nosotros cuando tenemos contracción de ventas estamos acostumbrados a un nivel, digamos, de ritmo de vida y de gasto y tal, y cuando vienen las vacas gordas no movemos ese nivel, nuevamente cuando llegue una época mala no nos va a golpear tan fuerte porque estamos siempre acostumbrados a manejarnos en un nivel bajo, en un perfil bajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay vacas gordas y la gente se engolosina en una empresa y empiezan a gastar, empiezan a invertir, Llegan las vacas flacas y es una tortura porque tienen que apretarse el cinturón para volver al nivel de vacas flacas, digamos, ¿no? 3, permanecer siempre activo e incansable en lo que se refiere a la modernización. Entonces, él siempre está buscando modernizar las empresas, capacitar, tener mejora en los procesos, etcétera, tratar de aumentar la productividad y competitividad, reduciendo los costos, los gastos, ¿verdad? Y siempre tomar como referencia a los mejores en el mundo que se dediquen a ese aspecto.
El 4, la empresa no debe limitarse nunca a los parámetros del propietario y del administrador. Cuando tenemos la visión de un solo hombre, nada más el líder, el dueño de la empresa, esa empresa está condenada al fracaso, no va a crecer, porque está muy limitada esa visión. Se tiene que consultar con más gente que tengan una perspectiva más amplia para poder llegar a otros mercados, hacer otras nuevas ideas. Porque de lo contrario, con una visión, si es correcta esa visión, bueno, pero si no lo es, va a llevar al borde, va a llevar a la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, y lo mismo aplica para un gobierno. 5, no hay un objetivo que no podamos alcanzar si trabajamos unidos, ¿no? Entonces, maneja el trabajo en equipo, que es muy importante. 6, el dinero que sale de la empresa se evapora y por eso se reinvierte. Carlos Slim es siempre lo que decía hace un momento de reinvertir esas utilidades y sobre todo reinvertirlo en infraestructura, en nuevas plantas, en nuevas fábricas, en nuevas tiendas, en nuevas torres de transmisión, etcétera, para que no se evapore ese dinero, ¿de acuerdo? 7, la creatividad se aplica no solo a los negocios, sino también a la solución de los problemas de nuestros países, es lo que les decía, ¿no? 8, el optimismo firme y paciente siempre rinde frutos. 9, todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen cómo hacerlo. Y 10, nuestra premisa es que de aquí nada se lleva uno. El empresario es un generador de riqueza que la administra temporalmente. Traducido al español, nos vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Bueno, ese es el decálogo de Slim. Y va un poquito en ese tenor de lo que comentábamos, Ingrid. No podemos descapitalizar a una empresa porque se va a ir a la quiebra, simple y sencillamente se va a ir a la quiebra. Tiene que tener esa generación de recursos, ¿de acuerdo? Ok, Inge, muchas gracias. Al contrario, gracias, Ingrid. Pasamos con Iván Genaro, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Muy No bueno. tengo ninguna duda, muchas gracias. Al contrario, Iván. Yasmina Nayeli, por favor. Jazmín. Por el momento, ninguna duda, Ángel. Muchas gracias. Al contrario, Yasmín, gracias. Jesús Uriel. Profe, me dijo que no le está funcionando su micrófono, pero que no tiene dudas ahorita. Ok. Gracias. Vamos ahora con Johnny Aldair. ¿Qué tal, ingeniero? No tengo dudas hasta ahorita. Todo bien. Todo bien. Gracias. Jorge Moreno, adelante, George. Para mí todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, gracias. Juan Antonio Quintero, por favor. Es ingeniero, una duda. Entonces, para poder sobresalir más en una empresa particular, ¿es bueno o necesario reinvertir todas las ganancias de los primeros años? ¿O teniendo solamente un buen plan estratégico para pues ir saliendo con lo ya invertido? Claro, va a depender. Se tiene que hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para ver cuál es la mejor estrategia para adoptar. Hay negocios que son muy buenos y sí los puedes, lo digo así, estar ordeñando y no necesariamente reinvertir todas las utilidades. Pero cuando es un negocio, digamos, más tradicional, es una buena estrategia estar utilizando lo que te entra para hacerlo crecer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que permite que un negocio pues vaya, digamos, saliendo a flote. Al principio de las láminas traía ahí las cantidades. Digamos, un micronegocio llega a tener menos de 10 empleados, ¿no? Un negocio pequeño puede llegar a tener hasta 50 empleados, un negocio mediano 250 empleados y más allá estamos hablando ya de un negocio grande, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender de cómo vaya el mercado en el cual se está incursionando y ver la manera en la que puede ser eso sostenible. Hay industrias que crecen rápido, pero así igual como crecen se desinflan.
y hay otras industrias que tienen un ritmo, digamos, de crecimiento no tan pronunciado, no, su pendiente no es tan marcada, pero son más o menos estables y ahí sí se puede uno mantener. Entonces, no hay una regla general, todo va a depender, repito, del sector en el cual se esté trabajando, ¿no? Ha habido, pues sí, booms en la industria de la construcción, pero eso hay que tener mucho cuidado, porque pasó con Casas Geo. Vamos a ver aquí, les comparto rápidamente la pantalla nuevamente, a ver. Podemos abrirlo aquí. Vamos a ponerle, ¿por qué quebró Casas Geo? Enter. Miren, aquí, bueno, déjenme quitar esto. Ya está aquí quien quiebra, corresponde. Ahí está. Miren, Casas Geo, el problema que tuvo fue que, digamos, empezó a prosperar mucho en el sexenio del presidente Fox y del presidente Calderón, cuando se motivó mucho la construcción de vivienda. Entonces, lo que hizo Casas Geo fue comprar terrenos muy baratos, alejados de los centros urbanos. Normalmente esos terrenos estaban en la periferia, digamos, de las ciudades, y empezaron a construir ahí. Ahora, obtuvieron muchas ventajas por las economías de escala, por lo que les comento, compraban muchísimo material a muy buen precio, entonces construían. Entonces, por decir algo, una casa Geo, en términos reales, costaba, vamos a decir, 200,000 pesos, tabiques, manos de obra, maquinaria, equipo, herramienta, todo lo que ustedes me digan, y ellos la vendían en 500,000 pesos o en 600,000 pesos, dependiendo del tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, en ese boom de la vivienda, lo que ocurrió es que empezaron a construir, y el Infonavit empezó a dar créditos, los bancos empezaron a dar créditos, etcétera. Tengo varios amigos de la generación que trabajaron en su momento en Geo y me decían que era una vorágine ahí de cosas. Me daba risa que me compartían que todo era el Geo algo, por decir algo, el Geo coche, la geocomputadora, la geooficina, el geoescritorio, todo era así, era la cultura empresarial interna. Entonces empezaron a contratar a miembros de la familia en puestos directivos y les pagaban unos sueldazos de aquellos, o sea, un gerente de, no sé, de construcción y tal, ganaba 300, 400,000 pesos al mes, ¿no? Entonces eran unos sueldos pues exorbitantes. Entonces empezaron a ordeñar a esa empresa. Empezaron a comprar terrenos aquí, allá, acullá, con una visión de largo plazo para ir ya teniendo las reservas territoriales e ir construyendo. Pero cuando llegó el presidente Peña Nieto, ya se prohibió la construcción de casas fuera de los centros urbanos porque la gente tuvo muchos problemas, porque no había transporte, no había sistemas de drenaje, no había sistemas de abastecimiento de agua potable, de electricidad, etcétera, un conjunto de problemas que se empezaron a presentar por tener alejados esos fraccionamientos. Entonces, esos terrenos, esa reserva que tenía Casas Geo, pues la perdió porque ya ese terreno ya no valía más, ya no le iban a dar valor encima, ya no iban a tener los fraccionamientos desarrollados, ¿no? Entonces empezó a cotizar en la bolsa, los inversionistas participaron, las acciones de Geo empezaron a subir, pero cuando se anuncia que ya no van a desarrollar, caen dramáticamente las acciones de Geo, ya no vale, la gente desesperada empieza a vender
las acciones porque estaban perdiendo valor y pues se fue a la quiebra la empresa, ¿no? Entonces, para darles una idea, en el 2012 eran 18,000 empleados y en el 2013 sobrevivieron aproximadamente 2,500, 3,000 empleados. O sea, se contrajo de una forma espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, a la luz de lo que ocurrió, si fue o no buena estrategia de Geo haberse engolosinado en esa situación o fue mala estrategia. Yo creo que para la información que tenían los directivos en su momento, pues fue bueno porque veían que iba a tener una prospección, pero ahí entró la política. Con el PAN les fue súper bien, llegó el PRI y hasta ahí se acabó el negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces los cambios de partido afectan de manera muy importante a los sectores, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo lo que aparentemente va a ser un muy buen negocio en el mediano, en el largo plazo, se puede venir abajo pues muy rápido, ¿no? Si no se tiene un plan B, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos con Omar Campuzano. ¿Qué tal, Inge? No me surgió ninguna duda, gracias. Al contrario, Omar, gracias. Oscar Jerónimo. Oscar Barrera. ¿Dudas? Me parece que no. Oscar Porcayo. Sí, tengo una duda. Bueno, Sí. es que en el documento hablaba sobre amenazas que tienen las empresas. Entonces, ahorita con lo que estaba platicando y todo, me surgió la duda que ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando una empresa está en riesgo? O sea, recuperarla, pero sin sin fallar en el intento, pues. Claro. Hay varias estrategias cuando estamos hablando de un riesgo. Una estrategia y un riesgo muy común es tener un seguro, es trasladarle a alguien más esa situación. Pongo un ejemplo muy cercano. Cuando compramos un auto, pues tenemos el riesgo desde que salimos de la agencia, si es que lo compramos de nuevo, ¿verdad? De que llegue un autobús y nos choque, ¿no? O nosotros chocar contra algo, lo que sea. Entonces, para estar más tranquilos, pagamos un seguro y si llega a pasar esa situación, que tocamos madera, entonces el seguro absorbe esos gastos, pero el seguro va a estar cobrando. Y claro, el seguro en lo que se está basando es en tener una cartera de clientes amplia, que no todos tengan un alto riesgo, porque imagínense que colapsaría una aseguradora si a todos los conductores de un solo golpe les pasa un accidente, ¿de acuerdo? Lo que hace es proyecciones estadísticas, la aseguradora, bueno, son cálculos actuariales para ver qué carro, el riesgo de la persona, la edad, etcétera. Entonces, una forma es trasladarlo. Otra forma de administrar los riesgos es a través de la mitigación, es decir, tomar medidas que permitan reducir esos riesgos. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, ustedes están ahorita en una edad muy peculiar, ¿no? Yo recuerdo esa edad y de repente varios de mis amigos de la carrera salían en la universidad con que ya iban a ser papás. ¿Cómo que ya vas a ser papá si apenas tienes 21 años, ¿no? O 22 años, ¿no? Entonces ellos pues se arriesgaban, ¿no? Y pues, les gustaba su novia y todo el rollo y no mitigaban ese riesgo. Entonces hay formas de mitigar esas cosas, hay métodos anticonceptivos y hay un montonal de cosas. Entonces, una forma es mitigar ese riesgo tomando algunas medidas, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, si me aviento yo ahí como el Borras, bueno, pues ya a los 9 meses estaré pensando si hice o no lo correcto. Y otra forma también es evitar un riesgo, simplemente
por ejemplo, ¿no? Si estoy oyendo ahorita que hay contagios de COVID por todos lados y en el centro comercial, pues no voy al centro comercial. Así de sencillo, lo evito, ¿no? Mitigar lo que sería, pues me pongo el cubrebocas, me pongo una careta, me pongo una gel en las manos, ¿no? Entonces, hay varias estrategias que nosotros podemos instrumentar para ello, ¿no? Entonces, comparto igual aquí mi pantalla, estrategias de administración de riesgos. Enter. Evitar, eliminar el riesgo, reducirlo, mitigar, transferirlo, eso sería pasárselo a una aseguradora, y aceptar el riesgo sería la cuarta. O sea, decir, pues sí, es un riesgo, ¿no? Pero bueno, aquí, pues, discúlpenme la expresión, hay quien dice, la vida es un riesgo, carnal. Entonces, oye, tienes tú que ir a comprar las cosas del súper y pues, te puedes contagiar, pues ni modo, asumo ese riesgo, ya si me contagio, pues ya me tocaba, ¿no? Esa es otra situación. Entonces, dependerá de qué situación de riesgo tenga la empresa para que adopte alguna de estas estrategias. Si de plano es un riesgo de quiebra, pues se tendrá que ver si se traslada, si se asume, si se mitiga o qué se hace, ¿no? Para poderlo afrontar ese riesgo, ¿no? Pero en general son los 4 procedimientos que podemos usar para manejar el tema de los riesgos, ¿no? Y aplica a todo, ¿eh? Aplica a una empresa, aplica a una cuestión personal, ¿no? Una cuestión familiar, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pasamos con Pablo Peña. Buenas tardes, Inge. Por el momento no tengo ninguna duda. Gracias, Pablo. Sofía Marín. Buenos días. No, ninguna duda hasta ahora, gracias. Gracias, Sofía. Y cerramos con Ulises Librado. Sí, buenas tardes. Yo solo, tenía un poco de duda en lo que eran las políticas de endeudamiento. Ok. No sé si me podría explicar un poquito más sobre eso. Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, nosotros tenemos varias políticas y una de ellas, pues, es la de endeudamiento. ¿Qué es una política, básicamente? Una política es una forma en la que todos dentro de la empresa van a actuar para no estar tomando la decisión en el momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una política de clase, ¿no? La política de clase, cuando estábamos en el aula presencial, era que después del profesor ya nadie más entra. Bueno, esa es una política, ¿no? Entonces, ya si uno llegaba unos minutos tarde, pues ya sabía que ni siquiera tenía que pararse por el salón porque ya el profesor no lo iba a dejar entrar. Esa es una política. Entonces, una política de dividendos, ya la comentamos, es tal vez reinvertir todas las utilidades, ¿no? Pero una política de endeudamiento puede ser la siguiente, puede ser no endeudarse en dólares, por ejemplo. Esa es una política de endeudamiento. Entonces, pase lo que pase, yo no me voy a endeudar en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar está oscilando. Si baja de precio, bien, pero si sube de precio y yo estoy endeudado en dólares, ahí es donde ya la cosa ya no va a tener buen futuro. ¿De acuerdo? Otra política es no pedir préstamos bancarios. Esa podría ser otra política de endeudamiento. Otra política podría ser tener un máximo de deuda con respecto a los activos de la empresa del 50%. Entonces, si yo ya llego a un 50% de deuda con respecto a mis activos son mis edificios, mis carros, todo lo que eso valga, yo máximo puedo tener como deuda la mitad. Entonces, esas políticas son criterios que a nosotros nos permiten tomar decisiones internamente y que nadie fuera, o sea, aunque sea un directivo o un empleado, pueda salirse de esa política. ¿De acuerdo? Entonces, es básicamente eso. Repito, lo del endeudamiento, pues es muy delicado porque de alguna forma, pues es lo que la empresa tiene la capacidad de pagar. Entonces, pues si no tiene capacidad de pagar,
pues ¿para qué se endeuda, no? Tendría que tener muy buenos proyectos para poder sacar adelante esos compromisos de deuda, ¿no? Si no tiene buenos proyectos, mejor ni moverle, tratar de llevarla ahí con lo que está funcionando, y ya en su momento que se vea más claro ese aspecto, pues ahora sí ya quizás endeudarse, ¿no? Sí. Por ejemplo, les pongo un caso. Ahorita ustedes están como estudiantes y vamos a suponer que quisieran comprarse un auto nuevo, pero ahorita todavía no tienen un empleo. Entonces su política de endeudamiento es no entrarle a ese negocio. Pero cuando obtengan, digamos, su primer empleo y ya tengan un salario mensual asegurado, pues ya pueden aventarse ese compromiso, porque pues ustedes saben que cada mes van a estar recibiendo un salario y van a destinar un porcentaje de ese salario. Tal vez su política de endeudamiento sea no comprometer más del 30% de mi salario en la compra de un auto. Es una política que ustedes a nivel personal asumen para poder manejar bien sus finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, es un poquito en ese tenor. Bien, no sé si me salté a alguien de los compañeros, si hay alguna duda adicional. Si no, aquí detenemos la grabación. Muchas gracias a todos por su atención.